Si tienes un animal en casa, míralo un momento. ¿Recuerdas cuándo llegó? ¿Cómo te miró la primera vez? A veces, lo más importante en nuestra vida no entra por la puerta, sino que aparece donde menos esperamos, en un vertedero, entre los restos de lo que otros ya no quieren. Esta historia no es sobre héroes ni milagros, sino sobre decisiones pequeñas y cotidianas que cambian todo. Si alguna vez sentiste que estabas roto por dentro, esta historia es para ti. El atardecer teñía de rojo las tierras áridas de Castilla-La Mancha. Era uno de esos días en los que el viento no se movía y el polvo parecía suspendido en el aire. Juan, un agricultor viudo de rostro curtido y mirada gastada, regresaba a su finca montado en su caballo, Rayo. Había pasado la tarde revisando las colmenas de un vecino, más por costumbre que por necesidad, y tomaba un camino secundario que bordeaba el vertedero municipal. Desde que su esposa murió, ese trayecto polvoriento era parte de su rutina. Largo, solitario, lleno de paisajes que no cambiaban. El caballo, normalmente dócil y constante, frenó en seco. Juan, acostumbrado a los hábitos del animal, supo que algo no estaba bien. Rayo ladeó las orejas inquieto y fijó la mirada en una zona entre las bolsas rotas y los restos oxidados. Allí, entre el olor a basura húmeda y metal, yacía una figura humana, apenas reconocible entre la suciedad. Era el cuerpo de una mujer joven, cubierta de barro, con la ropa rasgada y manchas de sangre seca en la piel. Su pecho subía y bajaba de forma apenas perceptible. A su alrededor, los buitres observaban con paciencia, rodeándola como si esperaran su último suspiro. Juan no lo dudó. Se bajó del caballo y, con un gesto firme, espantó a las aves negras. Levantó a la mujer en brazos, notando el poco peso de su cuerpo. El barro le cubría la piel y el olor a abandono le resultó más cruel que cualquier palabra. Montó de nuevo en Rayo, con el cuerpo inerte de la joven apoyado contra el suyo. No había preguntas, no había lógica, solo el instinto de no dejar a nadie morir allí, solo, entre la basura y los buitres. El trayecto hasta su finca fue silencioso. A medida que el sol desaparecía, las sombras del campo se alargaban. La casa, de piedra y tejas desgastadas, estaba igual que siempre, llena de una ausencia que pesaba en cada rincón. Hacía 3 años que no entraba nadie más que él y los animales. Depositó el cuerpo de la muchacha sobre la cama que había sido de su esposa. Aún conservaba el aroma suave del detergente que María usaba. No lo había cambiado, no por nostalgia, sino porque no había tenido razones para hacerlo. La joven respiraba con dificultad. Su rostro, apenas visible entre la suciedad, mostraba signos de agotamiento extremo. Juan la cubrió con una manta limpia y se quedó unos minutos observándola en silencio. No conocía su historia ni su nombre. Solo sabía que alguien la había dejado allí para morir y que él no lo permitiría. Mientras cerraba la puerta del cuarto, la última luz del día se extinguía tras las colinas. A pesar del dolor contenido en esa casa, algo en el aire había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Juan no se sentía completamente solo. El amanecer llegó con el sonido habitual de los gallos y el crujido leve de la madera vieja bajo sus botas. Juan preparó café, como cada mañana, pero sus movimientos eran distintos, más atentos, más cuidadosos, como si el silencio de la casa ya no le perteneciera solo a él. La joven seguía en la habitación, inmóvil. Había dormido toda la noche, pero su rostro no mostraba descanso. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, como si esperara algo terrible que aún no había ocurrido. No se había quejado, ni había pedido nada. Su presencia era como la de un animal herido, que aún no decide si confiar o huir. Juan dejó agua y algo de pan sobre la mesita. Luego se retiró sin hacer ruido. Sabía que las heridas más profundas no se curan con rapidez. Con el paso de los días,
la rutina se adaptó a una nueva dinámica. La muchacha, aunque frágil, empezó a levantarse. Caminaba por la casa sin hacer ruido, como si temiera romper el suelo bajo sus pies. Comía poco, dormía a ratos, lavaba su ropa con manos temblorosas. Se movía como alguien que había aprendido a no molestar. Rayo, el caballo, parecía más atento desde su llegada. Cada vez que ella salía al patio, él se acercaba a la cerca, como reconociéndola. No había palabras entre ellos, pero sí una especie de entendimiento silencioso. Juan lo notaba, sin intervenir. Sabía que la confianza no se exige, se cultiva. Una tarde, al regresar del gallinero, escuchó un sonido que no formaba parte de su mundo habitual. Un llanto seco, breve. La encontró en el suelo del baño, abrazada a sí misma. No hizo preguntas. Se limitó a estar allí, sin tocarla, compartiendo el espacio con respeto. Fue después de ese episodio que algo comenzó a cambiar. Al día siguiente la joven se levantó más temprano que él. Estaba en la cocina, torpe pero decidida, intentando preparar café. Llevaba puesta una camisa suya, demasiado grande, pero que parecía protegerla de algo más que el frío. Su comportamiento ya no era solo de supervivencia. Observaba el entorno, recogía los platos después de comer, se acercaba al corral, acariciaba a las cabras, permanecía más tiempo en el jardín. Aún no hablaba mucho, pero ya no era una presencia invisible. Un día, mientras recorrían el terreno, se detuvo frente a un rincón del patio donde antes crecían flores. Lo observó largo rato, como si viera en esa tierra vacía la posibilidad de algo nuevo. Al día siguiente, trajo una pala pequeña y unas semillas de girasol. No explicó por qué, simplemente empezó a trabajar la tierra. Ese gesto, plantar algo donde solo había tierra seca, fue el inicio real de su transformación. No era solo una señal de vida, sino de voluntad, de decisión. En el rostro de Juan, al observarla desde lejos, se dibujó una expresión que hacía años no aparecía, una mezcla de asombro, respeto y una nostalgia inesperada, porque en medio del silencio y del pasado que pesaba sobre ambos, algo nuevo comenzaba a germinar. Y esta vez, ninguno de los dos estaba completamente solo. Los días empezaron a tomar otro ritmo, no porque el tiempo se acelerara, sino porque ahora cada minuto tenía un sentido diferente. Juan, que antes medía sus jornadas por la cantidad de leña cortada o por los litros de leche recogidos, comenzó a notar los pequeños movimientos de Elena, cómo se detenía frente al gallinero, cómo acariciaba al perro viejo que siempre dormía bajo el alero, cómo se arrodillaba frente a la tierra como si estuviera rezando, aunque no dijera palabra. El rincón donde plantó los girasoles fue el primero en mostrar signos de vida. Los brotes, aún débiles, rompieron la tierra dura como pequeños milagros silenciosos. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, Elena se acercaba a revisar su crecimiento. No usaba guantes, no tenía herramientas elegantes, solo sus manos y una determinación que parecía más fuerte que cualquier tormenta. La finca, de a poco, empezó a parecerse menos a una tumba abierta y más a un hogar. No hubo reformas ni cambios drásticos. Solo gestos, una manta doblada sobre el sofá, un cesto con pan recién horneado en la cocina, una silla colocada al lado del ventanal, como si alguien por fin volviera a mirar el paisaje. Juan no preguntaba nada, observaba, y en el silencio compartido encontraba una forma de compañía que no recordaba desde los tiempos con María. A veces, mientras arreglaba la cerca o alimentaba a los cerdos, se detenía unos segundos a contemplar a Elena de lejos. No por deseo ni por lástima, sino por una especie de respeto profundo. Ella no era solo una sobreviviente, era una presencia que transformaba el espacio. Una tarde, el cielo se llenó de nubes espesas y el aire olía a tormenta. Elena no entró a la casa.
Permaneció sentada junto al jardín, contemplando los brotes verdes, como si esperara que florecieran en ese mismo instante. No se movía. Juan, desde la cocina, sintió algo parecido a la inquietud, pero decidió no interrumpirla. Cuando por fin volvió a entrar, traía tierra en las manos y los ojos levemente húmedos. Esa noche, por primera vez, encendieron la radio. Sonó una melodía antigua, apenas audible. Ninguno de los dos hizo nada especial, pero el sonido rompió el muro invisible del duelo y del miedo. Era como si el tiempo suspendido empezara poco a poco a correr de nuevo. Con el paso de las semanas, la finca se volvió una extensión del cuerpo de Elena. Cada rincón parecía conocerla. Las cabras se acercaban sin temor, los perros la seguían con lealtad, y el caballo Rayo relinchaba apenas ella cruzaba el umbral del establo. Nadie le había enseñado a moverse en ese entorno. Simplemente se adaptó, como si lo hubiera llevado dentro desde siempre. Sin embargo, la calma no era total. A veces, en medio de una tarea, se quedaba quieta. Su mirada se nublaba, como si viera algo que ya no estaba allí. El pasado no la abandonaba. Se presentaba en forma de cicatrices invisibles, de gestos automáticos de protección, de sobresaltos nocturnos que Juan fingía no oír para no hacerla sentir vulnerable. En una mañana fría, mientras limpiaban el gallinero juntos, Elena se cortó la mano con un clavo oxidado. La herida no fue profunda, pero su reacción fue desproporcionada. Dejó caer todo, retrocedió y su cuerpo se encogió como si esperara un castigo. Juan, que estaba a pocos metros, se detuvo, no se acercó, no habló. Solo permaneció allí, respirando despacio, permitiéndole sentir que no estaba en peligro. Después de ese episodio, algo dentro de ella se aflojó. No fue visible al instante, pero comenzó a compartir más. No con palabras largas ni relatos estructurados, sino con gestos. Dejó sobre la mesa una fotografía rota que había guardado en su mochila. Comenzó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en un cajón. Plantó más semillas, esta vez no solo girasoles, sino también caléndulas y lavanda. La frase que Juan solía repetir en voz baja, que Dios pone a las personas en nuestro camino por una razón, empezó a cobrar otro sentido. Ya no era consuelo, era evidencia. Aquella mujer, que llegó cubierta de barro y silencio, ahora moldeaba el paisaje con su sola presencia. El día en que apareció una mariposa sobre los girasoles fue también el día en que Juan notó que su rutina había cambiado sin que él lo planeara. Despertaba más temprano, cocinaba 2 porciones, dejaba la puerta entreabierta. Su soledad ya no era una carga, sino un recuerdo. La vida, sin avisar, se abría paso entre ellos, no con promesas, sino con hechos. Una silla movida, una taza lavada, un perro que dormía a los pies de ambos. En esa sencillez, algo esencial florecía. La transformación de Elena era visible, pero no lineal. Aunque sus días transcurrían con más serenidad, aún había momentos en que el pasado volvía como una sombra densa, de esas que no se van ni con la luz del mediodía. Algunas noches se despertaba jadeando, empapada en sudor, y pasaba el resto de la madrugada sentada junto a la ventana, observando el campo como si esperara que algo llegara desde la oscuridad. Juan lo sabía. No necesitaba que ella dijera nada. En su manera de apartar la vista, en la rigidez de sus hombros al oír pasos, en la forma en que se tensaba cuando alguien golpeaba la puerta del corral. Todo hablaba por ella. Un día, mientras organizaban unas herramientas en el galpón, Elena encontró una caja metálica. Dentro había clavos, pedazos de alambre, un par de fotografías viejas y un anillo oxidado. Lo sostuvo entre los dedos por largo rato, como si ese objeto, inerte y sin valor, tuviera el poder de abrir una compuerta que había intentado mantener cerrada. Al volver a dejarlo en su sitio, sus manos temblaban.
Durante los días siguientes evitó los rincones oscuros de la finca. Encendía lámparas incluso con luz natural y se volvió más silenciosa de lo habitual. El jardín, que hasta entonces había sido su espacio de respiro, quedó sin cuidar. Las hojas de los girasoles empezaron a inclinarse, buscando un sol que parecía haberse escondido. Juan no la presionó. Aumentó su presencia, sin invadir. Empezó a cocinar platos que hacía años no preparaba. Regó las flores en su lugar, mantuvo la radio encendida con canciones suaves, de esas que no necesitan letra para decir algo. La casa no se llenó de palabras, pero tampoco de vacío. Era un lenguaje nuevo, hecho de acciones pequeñas. Con el tiempo, Elena volvió al jardín, no con la misma energía, pero con un gesto que hablaba de decisión. Removió la tierra, recogió hojas secas, enderezó los tallos que habían comenzado a inclinarse. Había lágrimas en sus ojos, pero no las escondió. La finca, al igual que ella, entendía que sanar no era olvidar. Era convivir con lo que dolió sin dejar que lo quebrado se convirtiera en ruina. Una tormenta se anunció con varios días de anticipación. El cielo se volvió gris pizarra y el aire adquirió ese olor a tierra mojada antes de que la primera gota cayera. En el pueblo, los vecinos reforzaban puertas y ventanas. Era una de esas lluvias largas, persistentes, que inundan los caminos de tierra y obligan a quedarse dentro. En la finca, los animales fueron resguardados con más cuidado que de costumbre. Juan reforzó los techos con lonas, revisó los canales de drenaje y almacenó leña suficiente para varios días. Elena ayudó en todo, sin pausa ni quejas, pero en su mirada algo la inquietaba, como si la lluvia anunciara algo más que agua, y no estaba equivocada. Esa noche, mientras el viento golpeaba los postigos y los truenos sacudían la calma del campo, una figura apareció en la entrada. No golpeó, no llamó, solo se quedó allí, bajo la lluvia, como si supiera exactamente a quién buscaba. Elena lo sintió antes de verlo. El cuerpo le reaccionó antes que la mente. Su respiración cambió. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. Su pasado, que parecía haber quedado enterrado entre flores, había regresado en forma de sombra empapada. El hombre que una vez la hizo desaparecer, que la trató como un desecho, estaba allí y no venía a pedir disculpas. Juan abrió la puerta, no con temor, sino con esa firmeza serena que nace del conocimiento profundo de lo justo. La escena fue breve, cargada de una tensión densa. No hubo gritos, solo una mirada que dejó claro que allí ya no había espacio para el abuso ni el control. La lluvia aumentó. El agua se filtraba esquinas del techo, caía con fuerza en el patio. Pero dentro de la casa, algo más poderoso se estaba desbordando. La determinación. Elena no se escondió, no se encogió, no huyó. Se mantuvo de pie, mojada por la tormenta, mirando de frente a quien intentó destruirla. No fue un acto heroico, sino humano. No buscaba venganza, solo necesitaba que él viera lo que ya no podía controlar. Cuando el hombre se marchó, la oscuridad pareció disolverse con él. La casa, aunque temblaba con cada trueno, permaneció firme. Rayo relinchó desde el establo. Los perros no dejaron de vigilar. Juan cerró la puerta y se quedó de pie, observando a Elena, que ahora respiraba con profundidad, como quien termina de cruzar un río caudaloso. En medio del barro y del agua, algo se había sellado, no un final, sino un comienzo. Porque a veces, para reconstruir, es necesario enfrentar la lluvia de frente. La tormenta había cesado, pero sus huellas permanecían por todas partes. El suelo, empapado, había absorbido más agua de la que podía sostener. Los caminos se convirtieron en ríos de barro. Las ramas rotas cubrían partes del jardín, y el corral mostraba señales de la fuerza con la que el viento lo había golpeado. Sin embargo, dentro de la finca,
Lo más importante seguía intacto. La mañana siguiente amaneció sin urgencia. Elena salió al patio con pasos lentos. El aire olía a madera mojada y tierra removida. Observó los girasoles, algunos caídos, otros aún firmes, y se agachó a enderezarlos uno por uno. No lo hacía por estética, lo hacía como quien cuida de sí misma. Juan, desde el umbral de la casa, la observó en silencio. El encuentro de la noche anterior no había sido un episodio aislado, sino un punto de quiebre. Lo supo al ver la manera en que Elena se movía ahora. Ya no era la mujer frágil que llegó envuelta en barro y miedo. Sus gestos, aunque suaves, tenían una firmeza distinta. Los días siguientes estuvieron marcados por la reconstrucción, no por necesidad, sino como símbolo. Limpiaron el gallinero, repusieron los paneles de la cerca, recogieron la leña caída. Cada tarea se convirtió en una oportunidad para reafirmar la nueva etapa. Los girasoles, que habían resistido más de lo esperado, fueron reforzados con estacas de madera. Elena también sembró nuevas flores. Flores simples, de las que no llaman la atención, pero que resisten el viento. En el pueblo, las noticias de la tormenta se mezclaban con los rumores. Algunos mencionaban a la joven desconocida que vivía en la finca de Juan. Otros hablaban de una figura que llegó durante la lluvia, con intenciones oscuras, pero nadie se atrevía a acercarse, hasta que un día una mujer mayor, vecina lejana, con más recuerdos que dientes, tocó la puerta con un tarro de mermelada en la mano. Dijo que venía a devolver un favor antiguo. No pidió explicaciones, no hizo preguntas, solo miró a Elena con una mezcla de reconocimiento y respeto. Al marcharse, dejó una manta tejida a mano sobre la silla del porche. Ese pequeño gesto fue la primera señal de algo mayor. A la semana siguiente, un joven llegó buscando ayuda para arreglar su motocicleta. Otro, con problemas con su perro, preguntó si podían guardarlo unos días. Sin que lo planearan, la finca empezó a llenarse de presencias discretas, personas que buscaban algo más que asistencia, buscaban refugio. Juan y Elena no abrieron un albergue, nunca lo definieron, simplemente no cerraron la puerta. Lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió lentamente en una forma de vida. La finca ya no era solo el hogar de Juan ni el lugar de recuperación de Elena. Se transformó en un punto de encuentro para quienes, de alguna forma, necesitaban volver a empezar. Llegaban personas distintas. Una mujer con un niño pequeño que había escapado de su pareja. Un anciano con una herida en el alma más grande que la de su pierna. Un joven que había pasado la noche en el banco de una estación, sin rumbo ni destino. No eran muchos, pero cada uno traía consigo algo roto, algo que buscaba reparación. Elena se convirtió en el centro silencioso de todo. No hablaba mucho, pero sabía escuchar. No curaba con palabras, sino con gestos. Una comida caliente, una toalla limpia, un lugar donde dormir. Su forma de cuidar no era maternal ni caritativa, era humana. Compartía desde lo vivido, no desde la superioridad. Juan, por su parte, descubrió que su soledad había sido fértil. Toda esa tierra vacía, todos esos silencios prolongados, eran ahora espacio útil. Espacio para que pudieran echar raíces, aunque solo fuera por un tiempo. Los animales también parecían entender el nuevo ritmo. Rayo, el caballo, se dejaba acariciar por niños que nunca habían visto uno de cerca. Los perros adoptaban a cada recién llegado como si hubieran sido entrenados para consolar. Incluso los girasoles, que ahora llenaban todo un costado del jardín, se mecían con un ritmo sereno, como si custodiaran algo sagrado. Una tarde, mientras recogían manzanas caídas, después de una ráfaga de viento, Juan y Elena se cruzaron con la mirada. No fue un momento especial, ni hubo algo extraordinario, pero en esos segundos
ambos entendieron que no necesitaban palabras para saber lo que compartían. No era solo gratitud ni afecto, era un vínculo que había crecido sin permiso, como una semilla abandonada que encuentra tierra fértil. Ninguno buscó ponerle nombre. No lo necesitaron. Aquel lugar, donde una vez hubo basura y abandono, era ahora un santuario de segundas oportunidades. Y cada persona que pasaba por allí dejaba algo, una historia, una herida, una flor, pero también se llevaba algo, un plato compartido, una sonrisa, una razón para seguir. Elena, que una vez fue rescatada, ahora ofrecía refugio, y lo hacía con la misma humildad con la que un día pidió agua en silencio, con los labios agrietados y el cuerpo tembloroso. Porque a veces la verdadera fuerza no nace de resistir, sino de permitir que otros se apoyen en uno cuando más lo necesitan. El otoño trajo colores nuevos al campo. Las hojas comenzaron a dorarse, el aire se volvió más frío y los días más breves. La finca, sin embargo, seguía viva, no por el clima, sino por la energía humana que se respiraba en cada rincón. Las huellas de quienes habían pasado por allí quedaban impresas en detalles sutiles, una bufanda olvidada en la cerca, un dibujo infantil colgado en la despensa, una carta doblada sobre la estantería de libros. Elena mantenía una libreta donde anotaba cada historia. No eran biografías, ni relatos largos, solo nombres, fechas, gestos, un registro de lo que pasó por sus manos, no por necesidad de control, sino por gratitud, porque cada persona, cada animal, cada momento compartido le había devuelto un pedazo de sí misma. Juan, por su parte, había dejado de pensar en la soledad como castigo. Ahora entendía que aquel espacio inmenso que lo rodeaba no era vacío, sino posibilidad. Y por primera vez en años, comenzó a hablar de María sin dolor, no porque la pena se hubiera ido, sino porque había aprendido a convivir con ella sin que le robara el presente. Una tarde, mientras organizaban unas cajas viejas en el altillo, encontraron un vestido guardado en una bolsa de tela. Era de María. Elena lo sostuvo entre sus manos un instante, y luego lo dobló con cuidado. No dijo nada, pero esa noche dejó sobre la mesa una vela encendida, no como homenaje, sino como señal de respeto por lo que fue, por lo que aún habitaba en los recuerdos. La relación entre ellos no tenía un nombre preciso. No era un romance convencional, ni una amistad cualquiera. Era un tipo de amor que se construye desde el barro, desde el dolor compartido, desde la decisión cotidiana de permanecer. En esa finca, lo emocional no se declaraba, se vivía. El jardín ya no era solo de girasoles. Había lavanda, malvas, tomates, menta y un limonero joven que Elena plantó en una esquina soleada. Cada planta representaba un momento, una llegada, una despedida. Era una manera de decir, aquí pasamos, aquí dejamos algo. Una mañana una carta llegó desde el periódico regional. Habían oído hablar del lugar, de las personas que pasaban por allí, de la transformación visible desde la carretera. Querían contar la historia. Juan dudó. Elena también. Pero después de una larga caminata al atardecer, decidieron que sí. No por protagonismo, sino porque tal vez alguien, leyendo, encontrara en esas palabras la esperanza que ellos habían encontrado entre basura y girasoles. El artículo fue publicado un domingo. No tenía titulares sensacionalistas, solo una fotografía tomada desde la entrada de la finca, donde los girasoles llenaban el primer plano, y al fondo una figura femenina sentada junto a un caballo. El texto hablaba de una tierra de segundas oportunidades, de personas que transformaban el dolor en acción, y de una mujer que una vez fue encontrada entre los buitres y eligió florecer. La reacción fue inesperada. Llegaron cartas, llamadas, visitantes. Algunos querían ayudar, otros
contar sus propias historias. No todos se quedaron, pero todos entendían algo al llegar. Ese lugar no era un refugio común. No se trataba solo de dar techo o comida. Era un espacio donde uno podía ser escuchado sin tener que explicarse del todo. Elena seguía llevando la libreta, ahora con más nombres. Algunos venían solo por una noche, otros por semanas. Cada despedida era diferente, pero todas dejaban una semilla. Y el jardín, en respuesta, crecía. Juan construyó un pequeño cobertizo junto al huerto. Allí, los nuevos visitantes encontraban ropa limpia, un cuaderno para escribir, una cama sencilla y una lámpara de luz cálida. Lo llamó el cuarto del medio, no por su ubicación, sino porque estaba entre el pasado y el futuro, entre el miedo y la esperanza. Con el paso de los meses, algo curioso empezó a suceder. La gente del pueblo, que al principio observaba con distancia, comenzó a participar. Un panadero dejó una bolsa de harina junto a la puerta. Un grupo de adolescentes ofreció pintar la fachada de la casa. Una profesora jubilada enseñaba a leer a quienes no sabían. Nadie pedía nada a cambio. Era como si, al ver lo que allí ocurría, recordaran algo esencial. Elena ya no evitaba su reflejo. Caminaba erguida, con las manos firmes, y una mirada que ya no pedía permiso. Cada cierto tiempo visitaba el vertedero, no por morbo, sino como ritual. Allí, frente al mismo lugar donde fue encontrada, dejaba una flor, no para llorar, sino para agradecer, porque hasta lo más punto de partida. Una tarde de primavera, los girasoles volvieron a florecer, más altos, más dorados. Algunos llegaban hasta el pecho de Rayo, que caminaba lento entre ellos, como si los cuidara. En medio del jardín, Elena colocó una piedra con una frase tallada. Aquí, los olvidados aprenden a mirar al sol. La finca ya no era un lugar marcado por la muerte ni por el abandono. Era un hogar, uno que no prometía respuestas, pero sí espacio para buscarlas. Y en ese rincón del mundo, donde una vez solo hubo basura, ahora crecía vida. No perfecta, no sin cicatrices, pero vida al fin.